Hola a todos, en este video vamos a ver un tema que se ha preguntado más en el último tiempo, que es la infertilidad. Ya hay que conocer el concepto, las causas y el orden en que se estudia, y con eso ya estamos bien. Así que empecemos con la definición de infertilidad. Es la imposibilidad de lograr un embarazo a pesar de haber estado al menos un año intentándolo sin uso de métodos anticonceptivos, ¿ya? Ahora, esto es un diagnóstico de pareja, ¿ya? Así que no importa si es que cada una de las personas han tenido hijos antes, lo que importa es si como una pareja nueva en el fondo han logrado o no los embarazos, ¿ya? Ahora, por regla general se clasifica en dos tipos, en la infertilidad de tipo primaria, ¿cierto? Y la infertilidad secundaria. En la primaria es aquella en la cual la pareja, como pareja, nunca ha logrado un embarazo en su vida juntos, ¿ya? En cambio, la infertilidad secundaria es aquella en la cual ya han logrado ya sea uno o más embarazos, ya sea que hayan terminado con éxito, como por ejemplo con un hijo, o bien que hayan terminado en un aborto, pero lo que importa es que han logrado embarazos o no, ¿ya? A modo de ejemplo, va a ser una infertilidad de tipo primaria, ¿cierto? Si es que, ejemplo, un hombre que ya ha tenido hijos antes se empareja con una mujer que nunca ha tenido hijos e intentan por un año lograr un embarazo y no pueden, en ese caso sería una infertilidad primaria, en el sentido en que aunque él tenga hijos de antes, como una pareja nueva, no han logrado tener hijos nunca, así que cae dentro del primer tipo de infertilidad, ¿ya? Ahora, las causas son lo más importante, hay que tener como alguna idea de cuáles son, y de esa forma uno va a intuir después la forma en que se estudian, ¿ya? Número uno, lo más frecuente con un 40% de los casos, la infertilidad de tipo masculina, que acuérdense que se va a ver en el espermiograma como una azoospermia, o sea, la ausencia de espermio, como una oligospermia o una oligoastenospermia, en que hay muy pocos espermios, o una astenospermia, en que los espermios que hay están como débiles, como que no se mueven mucho, y finalmente la teratospermia, en que hay espermios pero son deformes, ¿ya? Ahora, segundo caso, la anovulación, que es el 25% de los casos. En general se ve en el SOP, en el síndrome de ovario poliquístico, ¿cierto? Y en la obesidad también, ya sea con o sin SOP, puede ser causa de anovulación, ¿ya? Aparte de esto están las alteraciones tuboperitoneales, ¿cierto? Que son el 20% y habitualmente son causadas por un PIP, por un proceso inflamatorio pélvico, que acuérdense que va a generar como adherencias entre el peritoneo, ¿cierto? Y las trompas de falopio, y esto eventualmente me genera infertilidad también, ¿ya? Y finalmente la endometriosis, ¿cierto? Que es más o menos el 10% de los casos, ¿ya? A esto hay que sumarle algunas otras causas, como por ejemplo la insuficiencia lútea, ¿cierto? La patología cervical, ejemplo, alteraciones del moco cervical, algunas malformaciones del útero, etcétera, ¿ya? Pero masculina, anovulación, la tuboperitoneal y la endometriosis son por lejos las más frecuentes, en el sentido en que suman más del 90%, ¿ya? Ahora, el estudio de la infertilidad sigue un orden, y esto es importante recordarlo, ¿ya? De exámenes de primera línea. Por regla general, para el factor masculino simplemente se pide el espermiograma, nada más, ¿ya? En el sentido en que los hombres lo único que deben hacer es el producir y entregar los espermios, nada más, ¿ya? Para la mujer, en cambio, se pide una serie de otros exámenes. Para la anovulación, habitualmente se hace un seguimiento folicular, que consiste en una ecografía transvaginal seriada, que va viendo si se forman los folículos ováricos, ¿cierto? Si es que se genera un folículo dominante, y luego si es que se genera un folículo de Graf que ovula, ¿ya? Si es que eso no ocurre, obviamente hay una anovulación. Aparte, se aprovecha de ver si es que hay un SOP, si es que hay un ovario poliquístico, ¿ya? Para el factor cervical, que en general no es una causa muy frecuente, pero es un examen muy fácil de realizar, se hace el famoso test postcoital, que consiste en que se hace el seguimiento folicular, y en el momento de que uno calcula que va a ser el día de la ovulación, se le pide que tenga relaciones sexuales, y luego se le toma una muestra del semen que está en el fondo de saco vaginal, de una muestra de semen que está en el cuello, en la parte cervical, y se ve si esos espermios están bien. Si es que están bien y se mueven y están vivos, uno dice el moco cervical está bueno, ¿ya? Si es que en cambio están todos muertos, uno dice el moco cervical
viene con alguna alteración que mata los espermios, ¿ya? De segunda línea se ve el factor tubo peritoneal, y eso habitualmente se mira con la histerosalpingografía, en el sentido en que se inyecta un medio de contraste hacia el útero y ahí se dibujan las trompas de falopio y se ve si están bien o bien si es que hay alguna alteración, como un hidrosalpinx, por ejemplo, ¿ya? Finalmente, de última línea, se va a buscar la endometriosis, que, como se puede recordar, se estudiaba con la laparoscopía, ¿ya? Así que, en resumen, hay un montón de exámenes de los cuales hay que saber el orden, ¿cierto? Que habitualmente se inicia con un espermiograma más un seguimiento folicular en el hombre y en la mujer, y luego se sigue en la mujer con la histerosalpingografía y, de última línea, la laparoscopía buscando la endometriosis, ¿ya? Ahora, finalmente, el tratamiento de la infertilidad va a depender de la causa, ¿ya? Así que si es de causa masculina, ¿cierto? Se puede intentar una fertilización artificial, ya sea intrauterina o in vitro, que eso va a depender de la cantidad y la calidad de los espermios. Segundo lugar, se puede buscar un donante en el caso de que haya una azoospermia completa, ¿ya? Un donante de esperma. En el caso de la anovulación, en ese caso existen los inductores de la ovulación, que acuérdense que la ovulación normalmente se genera por el pic de LH, así que habitualmente se le da el citrato de clomifeno, que lo que hace es inducir este pic de LH, o bien se administra la HCG, la gonadotropina coriónica humana, que suele simular al pic de LH, ¿ya? O sea, en resumen, la ovulación se induce, ya sea induciendo el pic de LH o simulando el pic de LH, o con ambas cosas, por si acaso, ¿ya? Para la falla ovárica, en ese caso, no queda más que conseguir un donante de óvulos, ¿ya? Y aparte de eso, para la tubo peritoneal se opera, cirugía, hay que remover las adherencias, y para la endometriosis se opera también, se hace cirugía, ¿ya? Así que la laparoscopía, que se hacía de última línea, eventualmente no solamente es diagnóstica, sino que puede ser además el tratamiento de la infertilidad en esos dos casos, ¿ya? Ahora, en los casos más graves, eventualmente se puede ver un vientre de alquiler, si hay alguna enfermedad uterina irreversible, ¿cierto? Y finalmente la adopción siempre es una buena forma de manejar la infertilidad, ¿ya? Ahora, respecto a los riesgos de las técnicas de fertilidad en general, hay que saber que el más frecuente es el embarazo gemelar o el embarazo múltiple, que se puede producir ya sea en la inducción, en el sentido en que se induce la ovulación a veces de más de un óvulo. Segundo lugar, en la fertilización in vitro, y en las otras técnicas, ¿cierto? Eventualmente uno implanta más de un embrión, en el sentido en que con mucha frecuencia al implantar solamente uno falla, así que se intenta con 2 o con 3, y luego de eso se espera que sobrevivan aunque sea uno, ¿ya? Y a veces sobreviven más. El segundo riesgo que hay que saber qué es nomás y cuál es su clínica es el síndrome de hiperestimulación ovárica, que se hace o que se genera en particular en relación a la inducción, ¿ya? Y su clínica más importante es el dolor abdominal, en el sentido en que los ovarios aumentan de tamaño de manera importante y se estimulan demasiado y se llena de folículos que ovulan y se rompen en el fondo, lo cual produce algún grado de irritación en el peritoneo, ¿ya? Más ascitis por la misma razón, por la inflamación, ¿ya? Más habitualmente hemoconcentración, que es como una parte importante del cuadro clínico, más lo más importante es que se genera un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un SIRS, ¿ya? Y eso se puede complicar con un montón de cosas más graves, como ejemplo, con un edema pulmonar agudo, con una hepatitis, con la muerte incluso, ¿ya? O sea, en resumen, el síndrome de hiperestimulación ovárica es algo secundario a la inducción de la ovulación, y su clínica es un cuadro abdominal más un cuadro sistémico inflamatorio con la hemoconcentración, con en el fondo el aumento del hematocrito, ¿ya? Ahora, el tratamiento del síndrome de hiperestimulación ovárica hay que conocerlo como por cultura general. En general es simplemente el soporte de los síntomas y de las complicaciones sistémicas, y eventualmente en los casos más graves, que son los más raros por si acaso, se puede dar un poquito de agonistas dopaminérgicos como la cabergolina, por ejemplo, ¿ya? Y bueno, ese fue este video, nos vemos en el siguiente, que estén bien.